Hola, buenas noches. Vamos a ver El retrato de Dorian Gray, que es una película dirigida por Albert Lewin y que se encuentra entre las películas más extrañas que se han producido en el cine, y sobre todo si tenemos en cuenta además que está producida por Metro-Goldwyn-Mayer y que no tiene nada que ver con su look habitual. Albert Lewin fue uno de los mayores talentos que hubo trabajando en Metro-Goldwyn-Mayer. Era la mano derecha de Irving Thalberg, era un hombre que venía de Harvard, donde había sido profesor de literatura, y a él se debe quizá el inicio de algo que luego fue conocido con el tiempo como médico de guiones. Fue una de las personas que estaba siempre al lado de Thalberg y que daba las últimas manos a las películas como Mares de China, como Rebelión a bordo, como La buena tierra, etc. La única desgracia para él fue que cuando murió Thalberg, pues todo el equipo de Irving Thalberg fue prácticamente despedido por Louis B. Mayer. Pero aún así le dio tiempo a Lewin de haber hecho media docena de películas que se cuentan entre las más obsesivas, mágicas e indescifrables que ha podido producir el cine. Para hablar de esta extraña y peculiar obra se encuentra con nosotros Juan Tebar, que además es un especialista en Oscar Wilde. Ya saben ustedes que esta es una obra basada en la obra inmortal de Oscar Wilde y que además también tiene la gran fascinación que yo siento por Albert Lewin. Buenas noches, Juan, y háblanos un poco y céntranos esta misteriosa película de Albert Lewin. Buenas noches. Bueno, pues aquí confluyen, en esta extraña película, confluyen dos autores muy particulares, que son Oscar Wilde, obviamente, el famoso Oscar Wilde, y el casi desconocido y nada famoso Albert Lewin. A Wilde no hace mucha falta presentarle, evidentemente, pero a Lewin, que ya le has presentado tú bastante, pues sí, porque la gente no sabe realmente quién era este cultísimo universitario, profesor, guionista, amante de la pintura, crítico, productor, médico de guiones, como tú has dicho, y finalmente director de pocas películas, pero muy interesantes. Era un hombre muy bajito, judío, sordo. Se cuenta que en los consejos de administración de la Metro desconectaba el aparato y ponía una sonrisa beatífica en que todo el mundo pensaba que estaba muy de acuerdo y él no estaba oyendo absolutamente nada de aquello. Era un hombre muy minucioso en el vestir, muy elegante, salvo cuenta Renoir, que llevaba unas corbatas bastante chillonas, que casi era lo único americano Muy Hollywood, ¿no? de su atavío. Y con una gran pasión, una enorme pasión por las mujeres, por el sexo débil. Su madre, que le acompañó hasta mucho tiempo viviendo con él y con su mujer, le llevaba la cuenta de las amantes que tenía y le volvía, cuenta Renoir, le volvía el redil matrimonial porque él se desmadraba bastante. Cuenta James Mason, el estupendo, porque dos de los actores predilectos de Lewin, que son dos de los actores predilectos míos, cosa que me encanta, que y de mucha gente más. George Sanders y James Mason. Cuando Mason llegó a Hollywood de Inglaterra por primera vez, se encontró, a una de las primeras personas que se encontró, fue este hombre tan bajito que le habían dicho que era un ejecutivo de la Metro, del cual él no se fió nada en absoluto, y luego cuando le conoció y trabajó con él en Pandora, en esa estupenda película que es Pandora, dice que para él fue un encuentro decisivo y fundamental en su carrera. La persona que yo sepa que ha hablado de forma más entrañable y mejor de Albert Lewin es Jean Renoir, que en su estancia en Estados Unidos le conoció, les presentó David Lowe, el productor que luego trabajó como socio de Lewin, que fue el que produjo con Renoir esa estupenda película que es El hombre del sur. Y se hicieron muy amigos Renoir y Lewin, hasta el punto de cuando Renoir ya no trabajaba en Estados Unidos, volvía siempre a Nueva York, a casa del matrimonio Lewin, y que cuando se murieron los Lewin, dice que ya no volvieron a Nueva York porque les daba muchísima pena. Y cuenta una cosa fascinante, que además se parece a una película que tú has dirigido y que creo que es guion de Juan Miguel también, que, vamos, no creo, digo creo como si no estuviera seguro, pero realmente lo estoy. Esto, que cuando murió su mujer, él iba a visitar la tumba, en este caso no como en vuestro guión, no era la tumba, sino era la urna que contenía las cenizas, y hablaba con ella hasta que no pudo más de tristeza y vamos, murió, según cuenta Renoir, murió absolutamente solo. Pero ya él decía, Renoir cita esa frase, que Lewin había dicho que las uniones más firmes no son más que soledades justapuestas, lo cual es una frase que podía haber sido incluso del propio Oscar Wilde. Entre los 40 y los 50 dirigió solo 6 películas. Las más importantes creo que fueron, primero, 3 adaptaciones, La luna y 6 peniques, de una novela de Somerset Maugham con George Sanders, que aquí se estrenó con el título de Soberbia, que es una especie de biografía novelada sobre Gauguin, El retrato de Dorian Gray, Bel-Ami de Maupassant, también con George Sanders, y después Pandora, que es una historia original, no es adaptación, que yo es la que prefiero.
Bueno, y centrándonos ya en Dorian Gray... Y que se rodó en España, Pandora. Se rodó en la Costa Brava, sí, se rodó en España, sale la Guardia Civil y sale hasta Mario Cabré. Toreando malamente, pero toreando. Entre las muchas versiones de Dorian que hay, yo creo que es la única interesante y la única seria. Es esta de Albert Lewin. Una anécdota, que además a ti te gustará si no la sabes, porque tú eres muy anecdótico, a Truman Capote. Capote cuenta que le contó Marilyn Monroe que Greta Garbo quería hacer una versión de Dorian Gray, interpretando ella el papel de Dorian Gray, y que el personaje de la oponente femenina fuera Marilyn Monroe, que es una curiosa idea que no se llevó a efecto nunca. Y nada, yo creo que hay que ver la película. De todas maneras, de cara al coloquio posterior, yo quiero leer, porque ya que se me dice, entre algunos, que es tu estilo, admiradores y menos admiradores, que en el literario, no sé si positivamente o no, en estas reuniones soy yo, Oscar Wilde dice que es el espectador y no la vida quien verdaderamente refleja el arte, que la diversidad de opinión sobre una obra de arte demuestra que la obra es nueva, compleja y vital, y que cuando los críticos disienten, el artista está en armonía consigo mismo. Esto a lo mejor luego se ve en el coloquio por si disentimos y tenemos distintas opiniones sobre este particular, y luego veamos esta curiosa, extraña y muy inteligente película que es El retrato de Dorian Gray. Muy bien, está con nosotros también Eduardo Torres Dulce. Muy buenas noches, Eduardo. Buenas noches, José Luis. ¿Qué podías decir, una impresión antes de ver la película? Pues yo creo que si tuviera que emplear una palabra para calificar El retrato de Dorian Gray en versión de Albert Lewin, emplearía la palabra inquietante. Me parece una película inquietante y por otra parte realmente una obra interesante desde el punto de vista de la mezcla de literatura, de cine y de todos los elementos de diversas artes plásticas. Así que una obra muy compleja y muy inquietante. Y tú, buenas noches, Juan Miguel Lamela. Hola, buenas noches. Tú también, que tienes una gran afición por la literatura, ¿qué nos puedes decir antes de ver El retrato de Dorian Gray? Yo tengo un vago recuerdo de esta película. Voy a verla ahora. A ver. Pero recuerdo que era una película, la que yo recuerdo, una película muy elegante, en la que Donna Reed estaba hermosísima. Esas son las dos cosas que se me fijaron de la película. Después la veremos. Bueno, pues vamos a ver El retrato de Dorian Gray, que es una película donde yo diría que la cámara registra mucho más de lo que parece y que Albert Lewin en esta película da como mensajes a otros mundos. Es una película indescifrable, pero si uno se mete en ella no solo va a descubrir una adaptación literaria de la obra de Oscar Wilde, sino va a entrar en la era victoriana muy profundamente, va a entrar en otros personajes como pueden ser Jekyll y Hyde, incluso Drácula, y por qué no es Bengali. Creo que hay un tratamiento de una época, de la mezquindad de una época, de la hipocresía de una época, como muy pocas veces se ha dado en el cine, dentro también, como dice Eduardo Torres Dulce, de una película muy inquietante y a veces terrorífica. Vamos a ver El retrato de Dorian Gray. Pues sobre Nagasaki, que es el año en que muere Kandinsky, es también el año en que Dresde, la ciudad de Dresde, fue arrasada en un solo día, la Florencia del Elba, como se la llamaba. También muere Ana Frank. Es el año en que muere también Roosevelt y Truman alcanza la presidencia. Y también muere un escritor y pintor extraordinario español, José Gutiérrez Solana, y también muere Zuluaga. Se fundan las Naciones Unidas, Perón llega al poder y le dan el Premio Nobel de Medicina, uno de los que tuvieron más fervor popular en la historia de los premios Nobel, Alexander Fleming, Sir Alexander Fleming. Y bueno, vamos a hablar ya del retrato de Dorian Gray, y yo, como primera cuestión que os lanzo, es que sigo diciendo que me parece increíble que esta película sea producida por Metro-Goldwyn-Mayer. No tiene nada que ver del look de Metro-Goldwyn-Mayer, no tiene nada que ver de la fotografía que hacía Metro-Goldwyn-Mayer, no tiene nada que ver en cuanto a temática. Es una película que quizá le debía el estudio a Albert Lewin por los años de trabajo que se había pasado allí, pero que realmente es absolutamente desconcertante. Si tenemos en cuenta además que la fecha de producción es el año 45, es la época dorada de Val Newton, de Jack Turner, de la Mujer Pantera, etcétera, y parece que está mucho más cerca de un pequeño estudio como la RKO, y sobre todo que sigue esa temática que como un estudio como Metro, es decir, que está mucho más cerca de Albert Lewin, de Jack Turner, o de Robert Wise, o de El ladrón de cadáveres, ¿no? Es una película que tiene unos tintes como mucho más de terror, y que era algo que no había trabajado nunca Metro-Goldwyn-Mayer, ¿no crees? Claro, es que es una película, es que de ahí la personalidad tan particular de Albert Lewin. La prueba es que hizo tan pocas películas, además, que conseguía hacer unas películas muy personales, para quienes estén de acuerdo con ellas o para quienes no lo estén, pero muy personales.
Lo que pasa que lo que no es una película de género, en el sentido, ni siquiera del estilo de la Metro, ni siquiera de género como las películas de Turner, Mujer Pantera, como dices, ¿no? Porque el aire terrorífico que evidentemente tiene en muchas cosas, porque bueno, la caracterización de Hugh Hatfield parece Drácula a veces, vamos, entre la capa, lo pálido que está. Bueno, hay un y momento cuando está